Ahora mismo, mientras tu motor está funcionando, puede haber una pieza completamente obstruida que lo está asfixiando en silencio, obligándolo a consumir hasta un 30% más de gasolina, robándole potencia que nunca recuperas, y acumulando daño interno que termina costando $2,000 al año en reparaciones que nadie conecta con esta causa. Esa pieza cuesta menos de 200 pesos. Se revisa en 2 minutos sin ninguna herramienta, y el 90% de los conductores nunca la ha revisado en toda la vida de su auto. Estamos hablando del filtro de aire del motor. Y si piensas que esto es algo menor, un detalle de mantenimiento opcional que puedes dejar para después, lo que viene en los siguientes minutos, va a cambiar completamente esa idea. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar exactamente cómo revisarlo tú mismo hoy, cuánto cuesta cambiarlo, y por qué los talleres prefieren que nunca sepas lo fácil que es hacerlo sin su ayuda. Cómo funciona el filtro de aire y por qué es crítico. Para que el motor de tu auto funcione, necesita dos cosas en cantidades muy precisas: gasolina y aire. La relación entre ambas se llama mezcla estequiométrica, 14.7 gramos de aire por cada gramo de gasolina en la mayoría de los motores de gasolina modernos. Esa proporción exacta es lo que determina si el motor funciona eficientemente, si la combustión es limpia y si los componentes internos se desgastan dentro de sus parámetros normales. El filtro de aire es la puerta de entrada de ese aire al motor. Su trabajo es dejar pasar el volumen exacto de aire que el motor necesita mientras retiene el polvo, las partículas de suciedad, los insectos y cualquier contaminante que viaja en el aire ambiente. Piénsalo como los pulmones del motor, igual que tus pulmones filtran el aire antes de que llegue a la sangre. El filtro de aire limpia lo que entra al motor antes de que llegue a los cilindros. El problema es que esos pulmones se van tapando con el tiempo. Cada kilómetro que recorre el auto, el filtro acumula más partículas. Y a diferencia de los pulmones humanos que tienen mecanismos para expulsar lo que acumulan, el filtro de aire solo puede llenarse hasta que ya no deja pasar suficiente aire. ¿Qué pasa exactamente cuando está obstruido? Cuando el filtro de aire está obstruido, el motor empieza a trabajar como si estuvieras tratando de respirar a través de una almohada apretada contra la cara. La demanda de aire sigue siendo la misma. El motor necesita esa mezcla estequiométrica precisa para funcionar, pero la cantidad de aire que puede entrar se reduce. La computadora del motor detecta que hay menos aire del esperado y hace lo único que puede hacer para compensar: inyecta menos gasolina para mantener la proporción correcta. El resultado inmediato es pérdida de potencia. El motor literalmente tiene menos energía disponible porque está quemando menos combustible. Para hacer el mismo trabajo de antes, tiene que esforzarse más, trabajar a regímenes más altos y mantener el acelerador pisado más tiempo. Ese esfuerzo extra se traduce directamente en mayor consumo de gasolina. No porque el motor esté quemando más por kilómetros, sino porque necesita más tiempo y más revoluciones para hacer lo mismo que antes hacía con menos. Estudios de laboratorio en condiciones controladas demuestran que un filtro de aire al 40% de su capacidad de flujo aumenta el consumo entre 12 y 18%. Un filtro completamente obstruido puede aumentarlo hasta el 30%. En un auto que consume 20 litros cada 100 kilómetros en condiciones normales de ciudad, ese 30% adicional significa 6 litros extra por cada 100 kilómetros. A 50 pesos el litro de gasolina, son 300 pesos cada 100 kilómetros desperdiciados. Un conductor que recorre 3,000 kilómetros al mes está tirando 9,000 pesos al mes, 108,000 pesos al año por no cambiar un filtro de 200 pesos. Los síntomas que confundes con otros problemas. El filtro de aire obstruido produce síntomas que casi todos los conductores atribuyen a problemas más complejos y más caros. El primero es el ralentí irregular. Cuando el motor no recibe suficiente aire en reposo, el ralentí se vuelve inestable, el motor tiembla ligeramente, las revoluciones suben y bajan de forma errática. Muchos conductores llevan el auto a revisar los inyectores, el sensor de posición del acelerador o el sensor de flujo de masa de aire y gastan miles de pesos en diagnósticos sin que nadie revise primero el filtro de aire. El segundo es el arranque difícil en frío. En los primeros segundos después de arrancar, el motor necesita un volumen adicional de aire para alcanzar su temperatura de operación. Si el filtro está obstruido, ese volumen adicional no llega y el motor tarda más en estabilizarse, tartamudea o se apaga en los primeros segundos. El tercero es el olor a gasolina en el escape. Cuando el motor no recibe suficiente aire, parte de la gasolina no se quema completamente, sale por el escape como vapor de combustible sin quemar. Ese olor característico a gasolina cruda en el escape es en muchos casos simplemente un filtro de aire que lleva demasiado tiempo sin cambiarse. El daño que acumula en el motor a largo plazo. Más allá del consumo y la pérdida de potencia, un filtro de aire crónicamente obstruido acumula un daño que tarda meses en manifestarse, pero que cuando aparece, no tiene solución barata. El primero es la acumulación de carbón en las válvulas y los inyectores.
La combustión incompleta causada por falta de aire produce depósitos de carbón sobre las válvulas de admisión y sobre las puntas de los inyectores. Esos depósitos reducen progresivamente el flujo de combustible y de mezcla hacia los cilindros, creando un círculo vicioso donde el motor funciona cada vez peor. La limpieza profesional de válvulas e inyectores cuesta entre 3.000 y 8.000 pesos y en motores de inyección directa, algunos depósitos solo se pueden remover desmontando el motor. El segundo es el desgaste acelerado de los cilindros. Un filtro de aire deteriorado no solo obstruido, sino con el material filtrante dañado o roto, puede permitir que partículas de polvo pasen al motor. Esas partículas actúan como papel de lija microscópico sobre las paredes de los cilindros y los aros de los pistones. El desgaste que normalmente ocurriría en 200.000 kilómetros puede ocurrir en 50.000 si el filtro lleva años sin cambiarse y su material filtrante está comprometido. Ramón Castillo, mecánico en Monterrey con 21 años reparando motores, me mostró algo que nunca voy a olvidar. Abrió el motor de un Chevrolet Aveo 2014 con apenas 90.000 kilómetros, que llegó con consumo excesivo de aceite y pérdida severa de compresión. Las paredes de los cilindros tenían rayaduras visibles a simple vista. Cuando preguntó por el historial de mantenimiento, el dueño no recordaba haber cambiado el filtro de aire nunca. Nunca en 90.000 kilómetros. La rectificación del motor costó 18.000 pesos. El filtro de aire que lo hubiera prevenido costaba 180 pesos y se cambia cada 15.000 kilómetros. En 90.000 kilómetros, el dueño debería haber cambiado ese filtro 6 veces. Costo total de 6 filtros, 1.080 pesos. Costo de no haberlo hecho, 18.000 pesos. Elena Fuentes, en Ciudad de México, llevaba su Toyota Corolla 2016 al taller cada 6 meses, quejándose de que consumía más gasolina de lo que debería y de que el motor se sentía sin fuerza. En 2 años, 3 talleres distintos le cambiaron inyectores, le limpiaron el cuerpo de aceleración, le ajustaron la banda de tiempo. Nadie abrió la caja del filtro de aire. En la 4ª visita, un mecánico diferente lo revisó. Como primer paso, el filtro era original de fábrica con más de 70.000 kilómetros encima, completamente negro y obstruido. Lo reemplazó por 190 pesos. En la siguiente semana, Elena notó la diferencia: inmediatamente más potencia, ralentí estable, y el consumo bajó de vuelta a los niveles que tenía cuando el auto era nuevo. Dinero gastado en 2 años buscando el problema en el lugar equivocado, 2.400 pesos. Solución real, 190 pesos. ¿Cómo revisarlo tú mismo en 2 minutos? Localiza la caja de filtro de aire. Es una caja negra de plástico conectada a una manguera gruesa que va hacia el motor. En la mayoría de los autos está en la esquina del compartimento del motor y es fácilmente accesible sin herramientas o con un desarmador plano para las grapas de sujeción. Abre la caja, saca el filtro y obsérvalo contra una fuente de luz. Un filtro nuevo deja pasar la luz fácilmente a través de su material filtrante. Un filtro que necesita cambio bloquea casi toda la luz. Se ve oscuro, denso, cargado de partículas. Si al sacudir el filtro suavemente cae una nube de polvo negro, lleva demasiado tiempo sin cambiarse. El intervalo de cambio recomendado es cada 15.000 kilómetros en condiciones normales, cada 10.000 si manejas frecuentemente en caminos de terracería, zonas de construcción o ciudades con alta contaminación. El filtro para la mayoría de los modelos comunes Toyota, Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Honda cuesta entre 150 y 300 pesos en cualquier refaccionaria. El cambio toma 3 minutos y no requiere ninguna herramienta especializada. Es el mantenimiento más barato, más fácil y más ignorado de todo el auto, y es el que tiene uno de los impactos más directos sobre el consumo de gasolina, la potencia y la vida del motor. Hazlo esta semana. ¿Cuántos kilómetros tiene tu auto y cuándo fue la última vez que cambiaste el filtro de aire? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber cuántos llevamos años sin revisarlo. Suscríbete para más contenido que te da exactamente esta información que los talleres prefieren que no tengas. Nos vemos en el siguiente video.